Me da mucho gusto de haber sido invitado a hacer algunos recuerdos acerca de una persona muy notable que fue muy querida en Uruapan y él quiso mucho a Uruapan. Me refiero a Mohammad Hassan Gustini, ese es su nombre de pila. Después él, por razones de recuerdos políticos no muy agradables, optó por cambiar su nombre y se puso Shidel. ¿Quién era Shidel? Un buen amigo, un buen maestro, un hombre, un humano comprometido con la vida como muy pocos que he conocido. Él tenía mucho orgullo en hablar en persa, no tanto en árabe. El nombre de Shidel lo hizo Mohammed, quiere decir corazón iluminado. Es un hombre que él bordó, usando las dos palabras corazón y luz, corazón iluminado. Quizá ninguno de los habitantes de esta ciudad tengamos una respuesta clara y precisa de quién era Shidel. Pienso que en enorme medida este personaje construyó una historia increíble que fue la que nos dejó conocer, que fue lo que nosotros vimos. ¿Qué tanto sabemos sobre sus orígenes? ¿Qué tanto conocemos sobre lo que fue su primera etapa de la vida? Pues en realidad es muy limitado. Pero sí sabemos con mucha claridad que fue un personaje, un iraní, nacido en una región llamada Zorebarth, en un año que nos queda muy difícil de precisar. Su pasaporte dice que 1939. Sin embargo, cuando él llegó por primera vez, estableció una relación amorosa con una persona que hoy tiene alrededor de 90 años, y Shidel se presentaba como mayor que ella. Entonces, ni siquiera del año del nacimiento me atrevería yo a garantizar que sea ese 1939. Y eso, pues, de alguna manera alimenta la leyenda en torno de Shidel. A Mohammed yo lo conocí a propósito de una conferencia que daba para la Universidad y la Academia de Bellas Artes un arquitecto de mucho prestigio, Nervi. Al terminar la conferencia, volteé yo y vi a un señor, así moreno claro, bigotón. Yo dije, este debe ser de Sudamérica o a lo mejor de México. Le dije, ¿qué te pareció la conferencia? Y me contestó en inglés, no entendí nada. ¿Que tú no hablas italiano? Dijo, no hablo italiano. No debes de aprender italiano. Inmediatamente brincó en esta manera. ¿Y por qué no me enseñas? Como una cosa muy fácil, ¿eh? ¿Por qué no me enseñas? Le dije yo, sí te enseño. Ah, qué bueno. Entonces me dijo, ven, te voy a invitar. Y nos bajamos al café de la sala de exposiciones, nos sentamos. Me acuerdo que yo cogí un vaso, lo levanté y le dije, bicchiere. ¿Entendió bien? Bueno, entonces, ese fue el principio de una relación amistosa, tempestuosa con este señor. Viajamos mucho juntos. Estuvimos en Viena, estuvimos en München, como decía, estuvimos en París, estuvimos en Catania, en Sicilia. A Sicilia yo fui invitado por unos compañeros de Zamora que fueron allá, a Paternò, cerca del volcán Etna. Y llegamos, estuvimos platicando con un párroco, el padre Parisi, y le dije yo, mira, yo tengo un amigo que puede hacerle una pintura buena aquí en este bautisterio que usted tiene. Se trabajó aquello, al año fuimos allí. Entonces ya pintó muy bien. Una vez
platicando yo con Chidel, que había ido a la galería de pinturas del Vaticano, entonces me dijo, allí tengo yo una pintura. Me lo dijo cuando ya no podía yo ir para allí, pero hay un cuadro de él en la Galería de Arte de Pintura Moderna como dependencia del Vaticano. Mohammed tenía una particularidad muy especial. La gente lo quería pronto. Era una persona atractiva, a pesar de que era una persona tremendamente cerrada. No se abría para nada, pero era muy bondadoso. Entonces, así tuvo muy buena aceptación. Conoció a una persona que no es de Uruapan en realidad, pero ha vivido aquí toda su vida, el padre Mario Amezcua, en los tempranos años 60 en Roma, cuando ambos coincidieron para estudiar arte. Se hicieron amigos después, cuando al regresar a México el padre Mario, que todavía no lo era, aún no era sacerdote, pero cuando llegó a asesorar al entonces cura, al señor José Luis Sagún de la Parra, pues le propuso que fuera él quien decorara las pechinas del templo parroquial de San Francisco, que en esa época estaba ya terminando su proceso de reconstrucción después de que había sido derribado en los años 50, al parecer por indicaciones del señor cura Alberto Navarro. Total, me vine para acá. Llegué aquí a Uruapan y se estaba remodelando San Francisco. Yo me encargué de toda la remodelación y le dije al señor cura Sagún, mire, en estos espacios, ¿por qué no trae a un compañero mío? Tengo la seguridad que le puede hacer un buen trabajo, porque yo lo conozco. ¿Y de dónde es este señor? Es iraní. No es católico, claro que no es católico, pero tiene un profundo cariño por la figura de Jesucristo. Bueno, pues, si tú me dices que puede hacer un buen trabajo, vamos a traerlo. Y fue un trámite largo para que viniera, porque las relaciones diplomáticas entre Irán y México no eran las mejores. Mohammed era muy independiente, casi para todo, lo hacía muy a su manera. Él, cuando estábamos en Roma, el día domingo, yo lo dedicaba a visitar cualquiera de las iglesias tan notables que tiene Roma. Y entonces él me acompañaba y veía yo que estaba muy devoto en la misa. Y yo le decía, oye, mira con qué devoción estás aquí. Y me decía, yo amo a Jesucristo mucho más que muchos católicos. Y yo creo que tenía razón. Sí, él tenía una viva admiración por el Señor. El señor cura preguntó a los notables de la región, con los que tenía entonces una relación muy estrecha, si ellos verían con buenos ojos que él pudiera venir. Ellos respondieron que sí, aunque no tenían ni la más remota idea ni de quién era Chidel, ni de cómo pintaba, ni qué era lo que iba a plasmar sobre el templo, y fue la manera en que vino. Una vez, para un 16 de septiembre, hicieron aquí un desfile. Y en el desfile venían unos burros. A Mohammed le gustaban mucho los toros. Entonces yo no sé cómo lo vistieron de torero y lo montaron arriba del burro. Y él lo aplaudían y él feliz. A veces era como un niño. Hay gente que lo contempla, lo ve y sigue diciendo que cómo es posible que la gente pueda sentir admiración por ese montón de agujeros pintados sobre un muro. Conozco todavía gente que hace 2, 3 años le ofreció al señor cura actual, al señor cura Silvestre, que le compraba la pintura para pintar todo el templo a cambio de que cubriera aquellas obras. Estamos hablando de una postura verdaderamente bárbara, en mi opinión, absurda, porque el trabajo de Chidel es valioso. Chidel era un personaje que tenía un conocimiento de la plástica que vino a enriquecer enormemente el panorama de la creación artística en Uruapan. Por desgracia, no pudo echar unas raíces más hondas porque la formación de los propios creadores de la región
estaba orientada en una dirección completamente diferente. Nosotros debemos ser conscientes de que Chidel mostraba a la comunidad uruapense sus obras en 1969, fueron inauguradas en marzo del 69, en una época en la que la plástica estaba completamente anclada o guiada por la referencia de Manuel Pérez Coronado. Manuel Pérez Coronado es un artista también muy valioso y muy importante, pero que es diametralmente opuesto de lo que Chidel planteaba. Manuel nos hacía vibrar en una frecuencia que todos los uruapenses conocíamos y conocemos. Nos hablaba de los colores que empleamos, nos hablaba de las formas que preferimos, nos hablaba de cosas que nosotros podíamos entender con mucha facilidad. Y Chidel nos exigía un compromiso intelectual más grande que por desgracia creo que no estuvimos dispuestos a dar en ese momento. Pienso que los creadores de la región tendrían que haber sido más receptivos ante lo que proponía, pero en realidad las posturas eran muy adversas. Cuando se presentó la obra, los comentarios en la prensa fueron muy duros en muchos casos. Hay gente que decía que cómo era posible que se creyera que alguien iba a poder ir al templo a rezar contemplando un Dios tan horrible como el que había creado Chidel. Entonces eso de alguna manera opacó el impacto tremendo que su obra tenía. Y también es importante destacar que Chidel tenía y tiene, y es una desgracia el que todavía la tenga, la limitación de que es muy difícil conocer su obra. Es decir, no hay una obra que la gente pueda ver, no hay una obra que la gente pueda conocer. No es como una obra, un mural en un espacio público como los que actualmente abundan en las calles de nuestra ciudad. No hay eso para que nos permita verle y por lo tanto eso ha mantenido su lenguaje artístico de alguna manera rezagado respecto de otros. Pero la primera razón por la que yo creo que tenemos que estudiar a Chidel y estudiarlo más y con mayor compromiso es porque efectivamente su aportación a la plástica es muy valiosa. Es un personaje cuyo trabajo cumple con aquella máxima de Picasso que sostiene que el arte debe ser vigente en todo momento o de otra manera no puede ser llamado arte. A diferencia de muchas otras creaciones más o menos contemporáneas, el trabajo de Chidel es un trabajo que hoy sigue impactando. Otras obras no, otras obras que en su momento fueron audaces o fueron reconocidas o fueron consideradas hermosas, hoy son cosas que se volvieron demasiado triviales. Chidel no, todavía llevar a una persona a que vea ese trabajo implica el generarle una conmoción visual. Y eso es algo que no cualquiera logra, y mucho menos cuando han pasado más de 50 años. Volvió a Irán. Duró 5 años. ¿Qué pasaría con él? Ni noticias. Un día vengo a San Francisco y me encuentro un sobre. Yo conocí la letra. Mario, gentilísima María. Pues ya abrí la carta, me dio mucho gusto. Y la carta empezaba así. Querido Mario, nunca te he olvidado. 5 años y nunca me había olvidado. Así era él, su carácter. Entonces, bueno, yo quisiera volver para Uruapan. Ay, fue una cosa tremenda. Fui a visitarlo a Teherán. Salí de la cámara del aeropuerto al hall central. Me tocó acá. Lo voy viendo. Qué barbaridad. Era un príncipe de Gala. Pues ya me dijo, vamos a mi casa. Ya subimos, me dijo, te voy a presentar a mi esposa. Hasta entonces me dijo de su esposa y un hijo. No, pues ya llegó, ya llegamos, estaba Nushin, la esposa de Mohammed. Mohammed se portó muy bien, me presentó una serie de amigos, toda gente muy distinguida. Platicando con algunos de ellos, Hassan Dadan me decía, Mohammed es el artista mejor de Irán.
y fuimos a visitar un mural que había hecho muy grande en la Secretaría como de Agricultura, así. No, un mural como de como unos 6, luego 12, luego otros 6 metros. Un mural muy grande, muy grande. Ya cuando me vine para acá, me hicieron una cena, eran como unos 12 invitados y ya me llevaron al aeropuerto. Entonces, ya cuando estábamos para despedirnos, me dijo, mira, yo he estado casi 10 años en mi casa sin salir por problemas políticos. Eso el doctor Villanueva lo sabe muy bien. Varias veces platicado de eso, sí. Entonces, mira, yo conozco México, conozco Uruapan y tú vas a la libertad y yo me quedo en la esclavitud. Y empezó a llorar. Lo que nunca me imaginaba yo que pudiera tener ese desahogo emocional. Entonces le dije, mira, voy a hacer todo lo posible porque vuelvas a México. Llegó hacia finales de los años 60, permaneció aquí hasta probablemente finales de 1970, se comprometió en matrimonio con una mujer, al final de las cuentas aquella relación no prosperó, se fue, se supone que debe haber vuelto en los años 70 en un viaje relámpago, nada más para la disolución del matrimonio civil con aquella mujer con la que se había casado, y luego no volvió a venir sino hasta 1996, cuando vino de nueva cuenta traído por el padre Mario Amezcua para que decorara los muros del templo de María Auxiliadora en el Mirador, una obra que al final no se realizó. De hecho, Xidel se quedó volando y fue donde entro yo a arroparlo y ¿sabe qué? Lo que iba a pintar acá, píntelo en Paracho, o sea, platicamos con él, ¿sabe qué, maestro? Yo quisiera, en el Museo de la Guitarra está toda la historia, cómo llegó de Europa a América, cómo llegó a Paracho, hay algunas piezas, pero yo lo quiero complementar con algunas, ya dejé yo desde que se hizo el proyecto arquitectónico del museo, se quedaron ya espacios para murales. Yo pensaba encargarle los murales a Mario Herrera, alguno de los pintores que ya conocía o que mi papá conocía también por las obras que habían hecho en el hotel, pero en eso sucede esto del Mirador y entra Xidel a hacer estas dos obras. Yo le encargué dos pinturas para el museo. Pensé que iba a pintar guitarras y la única condición que me puso el que fuera libre, ¿no? Que fuera que la guitarra era universal, que no necesariamente iba a tener una figura de una guitarra el cuadro. Entonces así surgió el primer cuadro, el que tiene los dos hombres mitológicos. Este cuadro está lleno de simbolismos. El maestro Xidel pensaba que en este cuadro iba a ser el parteaguas para un advenimiento aquí en México. Por eso está la pirámide y están los dos hombres representan a las dos culturas, a la vieja cultura y al nuevo mundo, Europa y América. El hombre que trae es un gorro con un caracol y un báculo, ese es la vieja, ese es Europa, todo lo que vino, y el otro hombre es América. Entonces eso sucede aquí en México, y en los escalones de la pirámide sale una plantita que se llama la jaoma. Es una planta que se da en Persia, que puede vivir en menos 35 grados centígrados y en más 50 grados centígrados en el desierto y nunca muere, siempre tiene vida. Entonces era pláticas así con él, y le voy a poner el color azul porque es mi periodo azul. Así fue como lo fuimos, como lo fue elaborando. Esas obras a mí me parecen sumamente importantes, sobre todo porque nos brindan el efecto de contraste. Sobre todo por eso me parecen verdaderamente valiosas.
porque Chidel es un personaje al que de repente podríamos encasillar en que, bueno, Chidel y sus agujeros, punto, así como si esa fuera su única posibilidad. Pero Chidel era capaz de crear de una manera sumamente convencional, con completa solvencia. Y cuando estoy diciendo convencional, no estoy hablando de un pintor que crea 10 obras antes del desayuno para venderlas en una feria de pueblo, no. A lo que voy con esto es que Chidel era perfectamente solvente para crear arte conforme a cualquiera de los estilos establecidos. Eso es lo que quiero decir con convencional. Podía pintar con completa soltura un trabajo realista sin que hubiera ninguna duda por lo que se refería a su capacidad de ejecución. Pero el hecho de que lo supiera hacer y no lo hiciera significa algo. De alguna forma me recuerda de nuevo a Picasso cuando va a pintar el cuadro de Olga Koklova, su primera esposa, y Olga le dice, pero píntame de una forma que me reconozca. Y entonces él la pinta con una mantilla española en un cuadro hermoso. Olga era rusa y sin embargo la pinta como una española de una manera extraordinaria. Y luego cuando tiene que hacer el retrato de Gertrude Stein y la pinta de una manera que la gente luego le dice, bueno, pero no se le parece. Y entonces Picasso dice, pero ya se le parecerá. De alguna forma, por eso el trabajo de Chidel en el CIDEG me parece tan valioso, porque nos permite ver esa solvencia creadora que tenía, esa capacidad creadora, y eso ya genera un plus sobre su obra habitual. Al ver que es capaz de crear con tanta competencia y que sin embargo lo que prefiere crear de otra manera, nos permite entender mejor y por contraste lo que significa su trabajo usual. Chidel era un hombre que sin duda alguna pudo haberse dedicado aquí a pintar retratos, como otra gente lo hacía. Pudo haber conseguido alguna clientela de gente acaudalada y bastante ignorante a la que podría haberle hecho los retratos de doña fulanita y de don perenganito, patriarcas de la familia no sé qué. Pudo haberlo hecho y seguramente le habría ido muy bien económicamente hablando, porque se rodeaba de gente que tenía las posibilidades financieras para ello. Pero el hecho es que decidió no hacerlo. Él decidió permanecer fiel a lo que quería crear, a lo que le movía a crear. Así es que esas obras del CIDEG, que constituyen una deliberada violación a su forma habitual de crear, por ello mismo tienen un valor tan notable. Son un trabajo que te permite entender por contraste todo lo que Chidel hacía en su economía habitual de líneas, de colores, de formas, de densidades, de pintura. Por eso me parece especialmente valioso. Evidentemente representan también podría atreverme a hablar como de un testamento plástico, como de una referencia, el punto de vista de un personaje que ha alcanzado su cenit creador y que ha dicho, esto es lo que yo contemplo. Cuando él estaba pintando los murales en Paracho, yo le dije, oiga maestro, ¿y por qué no nos enseña un poquito de arte? Yo quiero enseñarme a pintar. Ya en las pláticas que teníamos frecuentes con Carlos Monroy, me platicó que a él le interesaba estudiar pintura. Yo no sabía nada del maestro Chidel. Ya Carlos se encargó de platicarme de quién se trataba y me dijo que quería juntar un grupo de amigos para tomar la clase, casi para acompañarlo. Yo tengo pues mi libreta de apuntes y están efectivamente, creo que en noviembre del 98 empezamos las clases. No sé si el propio Chidel habría sugerido también que hiciéramos aquí la clase, pero a mí me parecía que era muy buena idea hacerla acá porque pues estábamos también dándole otro uso cultural al espacio del CIDEG.
Yo conocí a Chidel por sus pinturas. Lo conocí en San Francisco, que cuando empecé a ir a la iglesia, ateo como fui criado, pues no iba mucho a la iglesia, pero recuerdo la impresión que me causó ver los murales en San Francisco y sin saber quién era Chidel, nada más los murales me impactaron desde chavo. Y lo conocí hasta los años 90 cuando regresó. Y entonces cuando nos dimos cuenta que estaba dando clase en Paracho, un grupo aquí le pidieron que diera clases, empezó dándoles clases a señoras aquí en Uruapan, y después nos fuimos sumando algunos otros, también señores, pero no tan grandes, y como un poquito más enfocados, ¿no? en el arte, varios de Briseida, algunos que ya estaban pintando, y de repente ya como que las señoras dejaron de venir, y empezamos a invitar a los de Paracho a las clases aquí, o nosotros íbamos a las clases de Paracho, y después yo ofrecí un lugar aquí en la fábrica y lo aceptó con mucho agradecimiento el maestro. La formación que tengo como artesano, pues también siempre me orientó hacia el dibujo, ¿no? Bueno, estoy convencido también que a la parte plástica de mis instrumentos me dio otra comprensión de cómo organizar las líneas, los espesores de las líneas. Si pudiera resumirlo, tal vez podría decir que antes de las clases de Chidel, mis guitarras eran con líneas uniformes, de calibres uniformes. Y después, una vez que fui asimilando las clases y la concepción de la composición, empecé a trabajar espesores diferentes y a hacer contrastes de líneas más gruesas y más delgadas. Entonces, a mí sí hubo un gran aporte en cuanto a la manera de ver y de ejecutar mis instrumentos, sobre todo en la parte de las ornamentaciones y aún en la parte de la concepción de los ensambles de las maderas, sobre todo para el fondo y la tapa de la guitarra. Como promotor de la formación académica de sus discípulos, creo que Chidel trajo algo que a los uruapenses nos hace muchísima falta: la disciplina. Chidel nos demostró algo muy diferente. Era un hombre riguroso, era un hombre, dice el padre Mario, Chidel era un oriental y por lo mismo el tiempo tenía para él una dimensión distinta de la que tiene para nosotros. Chidel nos habló de que necesitábamos una disciplina rigurosa. Yo nunca fui su alumno, pero quienes sí lo fueron entendieron eso, supieron lo que era esa creación, lo que era ese compromiso, lo que implicaba en términos de formación académica el poderse sentar en un momento determinado a decir, hoy sí me voy a poner a crear algo porque estoy en condiciones de poderlo hacer. Eso es algo extraordinario que él nos brindó. Por otro lado, creo que es muy valioso lo que nos brinda en el sentido de que nos obliga a ver más allá de nuestros ombligos. De repente somos muy acomodaticios a las cosas y el mejor ejemplo lo tenemos en que Manuel Pérez Coronado cumple este año 50 de muerto y sin embargo todavía existe multitud de seguidores que continúa replicando ese estilo que en la época de Manuel era una cosa extraordinaria, pero que hoy termina por convertirse en un ejercicio mecánico y desprovisto del impacto que tendría que tenerse como resultado de una evolución. Chidel nos brinda esa posibilidad de encaramarnos en una plataforma más elevada y ver cómo es la creación en otro sitio. Eso es algo sumamente importante para una comunidad como la de Uruapan, que no tiene un museo, que no tiene un espacio, que no tiene un programa sistemático de formación en el arte que pueda estar alcanzando a un número importante de individuos. Probablemente la obra de Chidel
tenga el tremendo problema, la tremenda limitación, por un lado, de que no es muy abundante, y eso es un problema muy grande. Por otro lado, que no está visible y por lo tanto no puede generar un impacto. Y por otro lado, que si no se estudia, si no se trabaja, si no se explica suficientemente, puede quedar completamente rebasada, completamente obsoleta como una etapa del arte, y eso no debe suceder. Nosotros entendemos que el futurismo pasó, entendemos que el impresionismo pasó, entendimos que el expresionismo también pasó, pero eso no significa que su impacto y que su valor y que su trascendencia hayan desaparecido. Si nosotros lo pensamos, Kokoschka sigue siendo importante y sigue siendo fundamental Picasso y sigue siendo esencial Juan Gris y siguen siendo esenciales muchos otros. En el caso de Schiedel, su aportación a la plástica es importante sin duda, pero el problema que tenemos es que si no se difunde su trabajo, si no se lleva a que la gente lo conozca, será como aquella frase del Evangelio que habla de una luz encendida pero que se deja debajo de una mesa. Eso. Lo que nos queda ahora es la obra del maestro Schiedel. Mucho, bueno, de los que tuvimos la suerte de conocerlo, bueno, pues guardamos ese recuerdo afectuoso, de mucho cariño hacia él, pero creo que lo más importante es divulgar para que más gente conozca la obra, promover su figura, promover de qué manera se formó como artista. Me contó algunas veces que tuvo incluso etapas en que hizo cerámica y otras abordó otras técnicas, ¿no? Y se quedó con las ganas de hacer escultura. Pero me parece que su paso por Michoacán, lamentablemente, creo que no se le reconoció a tiempo la importancia y nos quedamos sin aprovechar muchas de las cosas que sabía. Entonces, como digo, ahora lo más importante sería difundir mucho mejor su obra y que esté presente en la cultura michoacana, que finalmente él decidió refugiarse en Michoacán y acabar con sus últimos días aquí en esta región. El trabajo de apreciación artística de una obra que va más allá de lo inmediato, como es el trabajo de Schiedel, representa una labor que no es fácil que la gente emprenda y acometa con solvencia. Por eso es tan significativo, o por eso se vuelve tan necesario el que se trabaje en torno de que la gente comprenda qué es lo que significa la obra de Schiedel en el sentido plástico del término. No hablo yo de los significados que pueda tener, por ejemplo, la obra en el templo parroquial, sino de lo que su tremenda carga creadora nos ofrece en una condición de privilegio, porque no, a diferencia de muchos otros creadores, Schiedel creó para Uruapan. Tres amores de Mohammed eran muy importantes. Su tierra, Persia, sobre todo la región donde él nació, Rasht, cerca del mar Caspio. Allí, y luego también Roma y aquí. Es que era tan difícil opinar sobre Schiedel porque era un hombre tan reservado, ¿verdad? Pero es claro que él prefirió estar en Uruapan que estar en Persia. Él tuvo amor por esta región, sí, y por el pueblo mexicano. Sí. Una frase que la memoria de repente me ha traicionado un poco y por lo tanto no puedo hacer sino una paráfrasis, pero Schiedel decía que mientras los poderosos se dedican a mancillar los blancos con trazos y trazos y trazos buscando explicar el arte, él desde su propia tiniebla buscaba encontrar la luz.